adoramos, Rey Jesús. Adoramos, Rey Jesús. Tú eres digno de adorar, eres digno de exaltar. Adoramos, te necesitamos, oh mi Dios, dulce Señor. Gracias, Rey. Tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo, Dios, nos esté guiando en esta hora, Dios, a tu perfecta voluntad, a tu agradable voluntad, Padre. Gracias, Padres Santos. Bendice, Señor, a todos aquellos que escuchan el mensaje, Padre, a todos los que te están comenzando a mirar y a escuchar, a todos aquellos que están abriendo el corazón en esta hora, Dios. Sacia, Dios, con tu justicia. Consuela los corazones, Señor, en esta hora, Dios. Que conozcan tu reposo. Oh Padre eterno, gracias, Padre Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amado, mi nombre es Gerardo Sosa. Estamos una vez más en este espacio, el cual llamamos Eternidad en el Corazón. Sí, damos gracias al Señor. Estamos mirando el libro de Hebreos, sí, este hermoso que hoy a la mañana estuvimos mirando un poco el contexto. Sabemos que es muy extenso, no se puede resumir tan solamente en una exposición este libro, pero sí lo que estamos haciendo, estamos mirando esto que Dios nos permite que miremos, que es nada más ni nada menos que el texto sagrado, que lo guardó, ¿cierto?, en los diferentes tiempos, donde hombres y mujeres de Dios dejaron plasmado ahí su adoración, su búsqueda, su pasión, ¿sí? Donde hay muchos logros, también hay fracasos, pero siempre Dios estuvo redimiendo todas las cosas, ¿cierto?, enseñándole al género humano que es Él el fin de todas las cosas y el principio de todas las cosas. ¿Cómo no adorar y bendecir su nombre, exaltar su nombre en este tiempo? ¿Sí? Le damos gracias al Señor. Mi querido amigo, vamos a avanzar en este libro de Hebreos. ¿Qué te parece? Te mando un gran saludo desde aquí, desde Coronel Vidal, Argentina, en el partido de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires, a todos aquellos que estén escuchando estas palabras, estas exposiciones, ¿cierto? Que con humildad uno trata de expresar
lo que está en el corazón y lo que Dios pone en el corazón, ¿sí? Espero que llegue bien esta señal. Por ahí tenemos algunos problemitas de internet, pero acá estamos, amados, ¿sí? Venimos del capítulo 4 de Hebreos, ¿cierto? Donde él está hablando, ¿cierto? En el 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ¿sí? Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cierto? Me llama poderosamente la atención que Jesucristo en su vida, ¿cierto?, aquí en la tierra como hombre, ¿cierto?, fue tentado en todo. Y ese fue tentado en todo, mi amado. ¿Por qué? Porque él, aunque él era Dios, tenía todas los atributos humanos, ¿cierto? Pero sin pecado, dice, no hubo caída en él. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿sí? Sea lo que sea que estés pasando, Dios es nuestro descanso, Cristo es nuestro descanso, y no será en vano resistir la prueba, ¿cierto?, la tentación que viene a nuestras vidas como hijos de Dios de diferentes índoles, ¿cierto? El Señor nos va forjando en esta carrera que no es para los más ligeros, ni la lucha la ganan los más fuertes, ¿sí? Así que, mi amado, todos aquellos que hemos sido capacitados con su Espíritu Santo, aún haciendo Él habitación de nosotros, Él sabe que estamos preparados, ¿cierto?, para esta batalla, No nos va a dejar verdaderamente sin fruto, sino que llevaremos fruto, ¿cierto?, para el Rey, para gloria del Rey. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, dice este libro de Hebreo, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por el pecado. Todo esto, amado, es una figura de Cristo, ¿sí? Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, con aquellos que eran torpes, que eran ignorantes, puesto que él también está rodeado de debilidad, ¿cierto?, este sacerdote, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto para sí mismo como también por el pueblo, ¿sí? Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, ¿sí? Así que esto del llamamiento no es porque se me ocurre a mí, o porque se le ocurre a una corporación religiosa, o porque se le ocurre a un hombre, sino que este es un llamado que verdaderamente tiene que ser del Señor, por lo que habla acá la Escritura, ¿no? Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose pasar por sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Y esto verdaderamente alude, ¿cierto?, a que este Cristo no tenía
una genealogía, ¿sí? En cuanto a lo que habla acá el sacerdocio, ¿verdad? Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, ¿cierto? Cristo, como hombre, era un hombre que clamaba a Dios y hacía ruegos y súplicas, ¿cierto? Con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, ¿cierto? Fue oído a causa de su temor reverente, ¿sí? Un temor verdaderamente sabiendo a quién se dirigía, invocando el nombre del Señor en las diferentes etapas de su vida y de su ministerio. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, dice. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, ¿sí? Él es el autor de la salvación eterna, ¿cierto? Que es uno de los regalos que tenemos de parte de Él, la salvación eterna por causa de haber creído y haber perseverado en la fe, ¿cierto? En la fe, no como un logro nuestro, sino como un logro de Él en la cruz del Calvario. Ahí descansa nuestra salvación eterna, por ejemplo, no en los hechos míos ni en las obras mías, ¿cierto? Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿sí? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, ¿sí? Ahí es como que el diálogo estaba queriendo abordar un par de veces lo que es el sacerdocio de Melquisedec, uno aquí en el verso 10, y hay otro que también en el verso 6 también habla de Melquisedec, ¿cierto? Y dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, estas palabras que dicen ya siendo ya maestro, ¿cierto? En el texto original dice expertos, maduros en la palabra. No quiere decir un maestro bíblico, sino que sean maduros y expertos en la palabra, ¿cierto? Porque debiendo ser ya expertos o maduros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿sí? Esto es algo que viene no tan solamente por medio del Espíritu Santo, sino que viene por el observar y el meditar en su palabra y en su verdad. ¿Qué es lo que se va a llegar? Es una obra del Espíritu, sin duda, es una obra de Dios, sin duda en el hombre, ¿cierto? Es parte del trato de Dios con el hombre, esta madurez hacia la plenitud y la perfección en cuanto al alma, ¿sí? De la persona, ¿sí? Hecho, ¿por qué? Porque hay un principio espiritual que se llama Cristo, el que está manifestándose en el hombre, ¿sí? Esto es algo que tenemos que entenderlo, ¿sí? Este discernimiento del bien y del mal no viene por hablar en lenguas, no viene por tan solamente la oración, no viene por el ayuno,
no viene por hacer peregrinaciones a diferentes lugares, ¿sí? No viene por una impartición, ¿cierto?, de un hombre hacia una persona, por una oración, ¿sí?, por imposición de mano. Esto viene con un trabajo. Es un trabajo del espíritu juntamente con el alma de la persona, ¿cierto?, sometiéndose, ¿cierto?, de una forma natural, ¿cierto?, a esta gracia que se llama Cristo. Ahí el discernimiento espiritual se desata en medio de nuestras vidas como un dunamis, como una dinamita, haciendo una gran implosión en toda la estructura de malas conductas, ¿cierto?, y un montón de cosas que venimos arrastrando, aparte de una de las cosas que el Señor nos daba una impresión a nuestro espíritu de muchas falsas doctrinas, en la cual hoy en día están pululando en diferentes contextos eclesiásticos, ¿sí? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Sí, podemos ver, amado, que acá está hablando, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Estos rudimentos de la doctrina no se trata de la fe cristiana, sino que se está tratando de esos principios del judaísmo, que muchos judíos se estaban volviendo al judaísmo. ¿Por qué? Porque no se estaba cumpliendo algo que ellos habían deducido, que Cristo se tendría que aparecer en el escenario, ¿cierto?, como esa persona que iba a ser el caudillo de ellos, esa persona de que iba a ser como un jefe militar que iba a librar, ¿cierto?, a el pueblo hebreo de la opresión romana, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los romanos estaban oprimiendo, como siempre fue un imperio que oprime, ¿cierto? Estaba oprimiendo, ¿cierto?, a muchos de los seguidores de Cristo, judíos recién convertidos. Esta gente estaba acostumbrada al viejo pacto, donde ellos llevaban sus sacrificios por el pecado de diferentes índoles, tenían sus doctrinas de bautismos, su doctrina de imposición de manos, donde vamos a estar viendo algunos pasajes ahí para que nos dé una ilustración, para ver de qué está hablando Hebreos, ¿cierto? Entonces ahí dice, mira, y esto, mira lo que dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, eso es toda la enseñanza mosaica, o sea, las leyes y todo lo que son las abluciones. Acá dice, vamos adelante hacia la perfección. ¿Qué es la perfección? Es cuando vos abrís el corazón a Cristo. Cuando abriste el corazón a Cristo, ahí la perfección vino a vivir dentro tuyo, ¿sí? Entonces a eso se le llama perfección. Ese es el fundamento que nosotros tenemos. Ahora estamos edificando sobre ese fundamento, pero para no volvernos al tiempo de Moisés, al tiempo de las leyes de Moisés, sino para avanzar hacia la madurez, ¿cierto? Y Dios nos está preparando para su reino, ¿cierto? Y para servir al Rey Jesús, ¿sí? Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. Esa es una de las cosas de la fe en Dios. La doctrina de bautismo, 2, de la imposición de manos, 3, de la resurrección de los muertos, 4, del juicio eterno, 5. Acá podemos ver 5 o 6 imposiciones que tenía el judío, ¿sí?, en el cual estaba moviéndose en esta dimensión que era la sombra, ¿cierto? Se movía dentro de un templo, ¿cierto?, donde estaba el atrio
donde estaban todas esas personas, se acercaban todas esas personas extranjeras, ¿cierto?, que se unía a los judíos para adorar a Jehová, ¿cierto? Todavía Cristo no había venido. El lugar santo donde estaban los judíos, ¿cierto?, esos judíos creyentes en las leyes que practicaban sacrificios, ¿cierto?, de animales, de diferentes índoles, de lavamiento, se lavaban, ¿cierto? Pero eso era más para el sacerdocio, lo que eran los bautismos, los lavamientos, antes de entrar al servicio. Ahí estaban todos los sacerdotes en el lugar santo, y había el sacerdote principal que ministraba en el lugar santísimo, ¿sí?, en donde estaba el velo. Solamente podía entrar el sacerdote una vez al año, ¿cierto?, para hacer un sacrificio, ¿cierto?, para que Dios perdonara al pueblo por un año, ¿sí? Entonces hacía expiación, ¿cierto?, por los pecados. ¿Qué quiere decir expiación? Era algo que pasaba por alto el pecado, como que lo tapaba, ¿cierto?, al pecado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todavía no había venido el sacrificio perfecto que era Cristo. Todo esto, la ley que era como algo que nos guiaba a nosotros, a Cristo Jesús, como que había una necesidad de justicia, una necesidad de redención, una necesidad de esa perfección que solamente Dios, ¿cierto?, pudo lograr a través de su Hijo, ¿sí? Entonces, en ese tiempo todavía no estaba Cristo. Entonces dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, Eso está hablando de las leyes, ¿sí?, de las leyes de Moisés, ¿sí? Era un tipo de arrepentimiento, ¿cierto? Era algo pasajero, momentáneo, porque inmediatamente el hombre volvía otra vez a pecar, ¿sí?, porque todavía la justicia no estaba en él como hoy la tenemos nosotros los hijos de Dios. Eso es una de las cosas que tenemos que entender. Ellos anhelaban la perfección, así que bueno, por medio de estas leyes Dios hizo como un salvoconducto para que en ese tiempo ese pueblo de Israel pudiera tener un trato con el Señor, ¿sí?, en este aspecto, y poder acercarse a Dios por medio de estos sacrificios, de este sacerdocio, ¿sí? Pero aún los sacerdotes dice que tenían pecado, podemos ver, Hoy en día Jesucristo es nuestro sacerdote y en Él no hay pecado. Hay una efectividad y una eficacia, ¿cierto?, de que la madurez en el Espíritu que nosotros estamos anhelando verdaderamente está siendo un hecho, y somos partícipes en este tiempo de estas gloriosas iluminaciones que el Señor nos va dando en su palabra, ¿sí? Dice otra vez: el arrepentimiento de las obras muertas de la fe en Dios. Claro, era un tipo de fundamento que me acercaba a Dios, el de los mandamientos, de las leyes y de los sacrificios a través del sacerdocio levítico, de la doctrina de bautismos. ¿Qué era la doctrina de bautismo, mi amado? Acá vamos a ver, en lugar de avanzar, acá tengo algo, en lugar de avanzar, sin embargo, estos judíos creyentes estaban tentados a colocar otra vez un fundamento que se describe en los versículos 2 y 3, que son los que estamos leyendo. Esto es algo que apuntaba. Los 6 elementos de este fundamento no se refieren a la fe cristiana. Esto que estamos hablando acá, muchos por ahí confunden cuando dicen los rudimentos de la doctrina de Cristo, creen que está hablando de algunos principios cristianos, ¿cierto?, doctrinales, en el cual estos judíos se habían detenido. No, ni siquiera habían avanzado. Sí tenían un principio de Cristo,
estos judíos recién convertidos, de un hombre que murió y resucitó. Entonces ellos creían, empezaron a creer por medio de la prédica de los apóstoles de primera generación. Esto más o menos estamos hablando del año 60 después de Cristo, 70, todavía estaba el templo de los judíos donde ellos celebraban sus sacrificios, todavía había una actividad, cierto, sacerdotal en ese tiempo, y había alguna confusión entre los creyentes nuevos. ¿Cómo puede ser que esté prevaleciendo todavía el templo de los judíos? Si es de Dios, si no es de Dios. Y verdaderamente eso, toda la enseñanza de los judíos era de Dios, pero no era lo perfecto de Dios, ¿no? Entonces ellos habían creído ya en lo perfecto, pero este perfecto, ¿cuál era la condición? No por obediencia de mandamientos, sino por fe, ¿cierto? Y ahí venía la gran lucha de estos primeros creyentes judíos, ¿cierto? En perseverar en esa fe, porque ellos a su vez tenían muchas persecuciones de otros judíos, amigos, familiares, ¿cierto? Y eran tentados otra vez para volver a esas viejas doctrinas. Entonces, el que escribe la carta de los hebreos le hace un llamado a que no se vuelvan, sino que prevalezcan en esto que ellos habían creído, ¿cierto? Y dice, los 6 elementos de este fundamento no se refieren a la fe cristiana como tal. ¿Cuáles son esos 6 elementos? Los rudimentos de la doctrina de Cristo, el arrepentimiento de las obras muertas, la doctrina de bautismo, la imposición de manos, la resurrección de muertos y el juicio eterno. Todas estas cosas, ¿qué era lo que ellos creían? Que iba a haber una resurrección de muertos, pero también creían en un juicio, en un castigo eterno, ¿cierto? Y esta era una realidad, pero ellos todavía no habían sido perfeccionados en cuanto a Cristo, ¿cierto? Que nos liberaba de este castigo y este juicio eterno, ¿me entendés? Y ahí es donde el escritor recalca, ¿cierto? Que Cristo es mayor, ¿cierto? Que los ángeles, mayor que los profetas, mayor que Moisés, mayor que los mandamientos, mayor que los sacrificios, ¿cierto? Y era por fe, no por obras. El hombre tenía que obrar, tenía que llevar sacrificio él, tenía que llevar una vida obedeciendo. 613 eran los mandamientos. ¿Te imaginás, hermano, ese contexto, ¿cierto? Y en ese tiempo solamente la Torá, el texto sagrado, lo tenían los sacerdotes, ¿cierto? Entonces un creyente común era muy difícil tener el texto como hoy nosotros tenemos y poder explicarlo y poder hablar y poder meditar en él. Entonces la persona le costaba mucho capacitarse, como hoy en día tal vez, ¿cierto? Por eso es muy importante abrir el corazón al Señor y al Espíritu Santo en este tiempo, porque lo tenemos, Él está en nosotros, ¿cierto? Y empezar a fluir en esta gracia y ya no ser tan solamente espectadores, sino ser partícipes, ¿cierto? Y donde hay algo verdaderamente en el que tu espíritu está discerniendo que no es así, ¿cierto? Que le hagas caso a tu espíritu, porque Dios está perfeccionando, ¿cierto?, el pensamiento de la voluntad del Padre en tu vida. Entonces dice, que se describe en los versículos, dice, los 6 elementos de este fundamento no se refieren a la fe cristiana como tal, sino más bien a las doctrinas básicas del judaísmo. ¿Ok? El judaísmo era una religión de Dios, sí lo era, sí, pero no era lo perfecto, ¿cierto? Enfrentando los fuegos de la persecución, estos cristianos hebreos eran tentados a apartarse del camino, al olvidarse de su confesión de Cristo.
Eso está en Hebreos 4:14. ¿Qué dice Hebreos 4:14? Vamos a ver qué dice Hebreos 4:14. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra fe. Y por allá, por Hebreos 10:23, también habla, gracias Señor, poquito, vamos a ver qué dice 10:23, estos son algunos apuntes que hemos estado haciendo, por eso es muy importante leer toda la carta. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, ¿sí? Porque fiel es el que prometió, ¿cierto? O sea, que no es por nuestras obras, sino es por la fidelidad de Dios hacia nuestras vidas, ¿sí? Que nos sostiene en todo tiempo, ¿sí? Fíjate vos lo que dice acá, ¿no? Ya se habían deslizado al retroceder a la infancia. ¿Qué quiere decir que se habían deslizado? ¿Sí? Y dice, y esto haremos, ¿cierto? El verso 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo a sí mismo, ¿cierto?, al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. ¿De qué está hablando acá este hombre? Aquí, en este pasaje, muchos hermanos y hermanas creen que hay algo parecido a la pérdida de salvación, que acá está hablando que la salvación se puede perder, porque ellos entienden esta palabra recayeron como que se pierde la salvación, y Dios no está hablando de estas cosas. El Señor no está hablando de estas cosas. Esta palabra recayeron en el griego significa parapipto. Parapipto es pequeña caída, un pequeño desliz, muy suave, ¿cierto? Esto se entiende en el griego original que fue escrita esta palabra, ¿cierto? Como que ellos menguaron en su fe, abrazaron a la fe cristiana, pero después menguaron en cuanto a la fe, titubearon y se querían volver a las viejas enseñanzas del judaísmo. Lógicamente había una presión de mucha gente conocida, familiares, ponete en este contexto, ¿no? Cuando nosotros también nos convertimos, teníamos nuestros amigos católicos, muchos evangélicos hoy en día también resisten, ¿cierto? Cuando vos estás siendo edificado, estás siendo iluminado en las Escrituras y ves todas las falsas doctrinas que se han filtrado dentro de la iglesia evangélica. Un montón de falsas doctrinas, ¿cierto? Y muchos te apuntan y te dicen, no, te tenés que alejar de esta persona es peligrosa, y diferentes cosas, ¿sí? Su palabra dice, ¿no? Tanto para mí, para vos, por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Con esto yo no quiero decir que estoy aprobado, ni mucho menos. Simplemente uno va haciendo lo que Dios le va enseñando, ¿verdad? Entonces, estos judíos estaban siendo perseguidos de diferentes... Y te imaginas dentro de ellos, en el corazón de ellos, muchos de sus familiares estaban siendo perseguidos también, ¿sí? Muchos morían, ¿cierto? En ese tiempo de esa gran revuelta que había en los años 60, 70, en Roma,
Por ejemplo, había muerto el apóstol Santiago por una persecución. Muchos líderes religiosos habían sido muertos. Ya los apóstoles estaban viejos, estaban grandes. Muchos de ellos estaban muriendo. Muchos de ellos estaban siendo asesinados por muertes violentas, ¿cierto? Entonces había un menguar, ¿cierto? Había una claudicación, había una angustia, ¿cierto? En cuanto a que si esta era la verdadera fe, porque ellos como que no veían el fruto, ¿cierto? De su convicción, ¿sí? Entonces muchos se querían volver. Entonces acá Hebreo, este hombre trae una iluminación, y como estábamos hablando, estas palabras recayeron. Muchos amados hermanos y hermanas creen que esto está hablando de la salvación de nuestra alma, ¿sí? La salvación de nuestra alma es algo que le corresponde a Dios. Es algo que es imposible para el hombre, pero sí es posible para Dios, ¿sí? Primero y principal, nosotros podemos ganar la salvación. Hay una forma de ganarla, ¿cierto? Hay una forma de perderla, ¿cierto? Por nuestras obras. Si fuera así, nadie seríamos salvados, ¿verdad? Acá vamos a ver, mira. Por ejemplo, vamos a hablar de las doctrinas, por ejemplo, de bautismo. Las doctrinas de bautismo, acá ya se habían deslizado al retroceder, dice estos apuntes, de la infancia. La infancia viene a ser toda la enseñanza del judaísmo, ¿sí? Del viejo pacto. Ahora eran proclives a retornar al judaísmo, ¿sí? Colocando así, esto no se trata de que uno se va al mundo, como dicen por allí, ¿no? Una vez que vos estás en Cristo, amado, estás en Cristo, porque Cristo es el que salva. Ninguna denominación te puede salvar, ninguna religión te puede salvar, ningún hombre, ni ninguna mujer, ningún ángel, ninguna potestad. Solamente Cristo, ¿sí? La fe en esa gracia te puede salvar, ¿sí? Eso tenemos que estar claros, ¿sí? Entonces ahora eran proclives a retomar el judaísmo, colocando así de nuevo el fundamento que había preparado el camino para Cristo a la luz del cristianismo, a la luz plena del cristianismo. Con esto, ¿qué era lo que pasaba? La persona dejaba de ser iluminada, la persona, cuando dejaba esto, la revelación no se activaba en ellos. ¿Por qué? Porque ellos se habían menguado, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo sí estaba en ellos, la salvación sí la tenían, pero lo que no, ellos habían apagado, ¿cierto?, al Espíritu en cuanto a ese trato con Dios, en cuanto a ¿qué? En cuanto a la doctrina cristiana, ¿sí? En cuanto a su palabra. Ellos querían descansar otra vez en las leyes, querían descansar en los sacrificios de animales, querían otra vez descansar en esos sacerdotes humanos, ¿cierto? Entonces, ahora eran proclives a retornar al judaísmo, colocando así de nuevo el fundamento que había preparado el camino para Cristo y la luz plena del cristianismo. Se habían arrepentido de las obras muertas, refiriéndose a las obras bajo la ley. Y dice, habían mostrado fe hacia Dios, creían en las doctrinas de los lavamientos. Estos lavamientos no son los bautismos cristianos que hoy se hacen. Estos lavamientos eran de los sacerdotes. Dice por allá en Marcos, Hebreos 9:10. Vamos a ver acá Hebreos 9:10, a ver qué nos dice acerca de estos lavamientos. Muy interesante, porque toda la carta de Hebreo, por ahí en el capítulo 9 vas a encontrar la explicación de algunos versículos que están en el mismo, ya que consiste solo en comidas y bebidas
en diversas abluciones. ¿Qué son abluciones? Lavamientos. Y ordenanzas acerca de ¿qué? Del cuerpo, de la carne. Antes se lavaban los sacerdotes para ministrar en el santuario, ¿sí? De diversas y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuál es el tiempo de reforma? Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, la imposición de manos se refiere al día de expiación. ¿De qué se trataba esto de la exposición de manos? Vamos a ir a Levítico 16:21. Levítico 16:21. Vamos a ver qué dice Levítico 16, verso 21. Vamos a ver qué dice Levítico 16:21. Dice: y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Esa se trataba cuando se hacía el sacrificio. Después este sacerdote tomaba este macho cabrío, le imponía las manos y simbólicamente todos los pecados del pueblo eran confesados y eran impartidos sobre este animal, ¿cierto? Y era enviado al desierto. Esto de la imposición, de la doctrina de la imposición de manos, no tiene nada que ver con los ordenamientos que se hacen sobre apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, que hoy podemos ver en las congregaciones, que por imposición de manos, ¿cierto? También se ora, ¿cierto? En muchos lugares se ha caído ya en una rutina, ¿cierto? Pero bueno, eso es harina de otro costal. Esta imposición de manos, se está hablando de esta imposición de manos que está en Levítico 16, verso 21, ¿verdad? Entonces podemos ver que no está hablando de la doctrina cristiana, está hablando de la doctrina judía, que se querían volver a estas cosas, estando Cristo, ya había venido Cristo y había resucitado, ¿cierto? Y se le había presentado a Pedro, en el libro de los Hechos habla, y se le había presentado con su cuerpo resucitado a más de 500 hermanos. Eso está registrado en Hechos, en el libro de los Hechos, ¿cierto? Sin embargo, estos judíos de segunda generación, ¿cierto?, de los años 60, 70, se querían volver a las prácticas de esto. Es lo que está tratando, ¿sí?, este libro de Hebreos, mi querido amigo. Y ¿qué más dice acá? A ver. Y todo verdadero judío se aferraba a una resurrección y juicios futuros. Esto está en el libro de los Hechos 24, 14 y 15. Hechos 24, 14. Y vamos a ver qué dice el libro de los Hechos. Perdón, 24, 14 y 15. Pero esto te confieso que según el camino de ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Estos amados hermanos judíos creían ya en la resurrección de muertos. ¿Por qué? Porque muchos de sus profetas hablaban de estas cosas, y uno de los que habló mucho fue Daniel,
en Daniel 12, habla de esta, su pasaje en el capítulo 12, habla de la resurrección de los justos y los injustos, ¿cierto? Estos son los justos y los injustos del viejo pacto, ¿ok? Entonces ellos creían en una resurrección. Entonces, ¿qué era lo que quería ahora mostrar el libro de Hebreo? Quería mostrar entonces una verdad que hasta ese tiempo no se conocía, mi querido amigo, Cristo, que no era necesario esperar el juicio en los últimos tiempos, que no era necesario esperar una resurrección de muertos, ¿sí?, en el tiempo final, ¿sí? No era necesario esperar que el día de mañana me vaya bien, que me vaya mejor, que venga alguien y que me ore, que no está mal, pero una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, que venga siempre alguien a orarme en mis momentos difíciles, lógicamente que está bien y lo necesitamos, pero Dios nos está animando a crecer en esta área, no para hacernos arrogantes y orgullosos, sino para conocer el poder que Él tiene en nuestras vidas. Lógicamente que este conocimiento, esta iluminación, nos va a volver más humildes, y lógicamente que vamos a necesitar oración, pero ya no vamos a necesitar una oración para los momentos de necesidad física, sino vamos a necesitar oración en cuanto a qué, en cuanto al conocimiento, en cuanto a la sabiduría, en cuanto al amor de Cristo, ¿cierto?, en nuestras vidas. Y eso verdaderamente, juntamente con el conocimiento y la sabiduría, va a venir todos los demás, todas las demás cosas materiales, todo eso viene por añadidura. Por eso dice el Señor: buscad primeramente el reino y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Quién es el reino y la justicia? Cristo, ¿cierto? Entonces, Él, con el amor que Él tiene y la paciencia que Él tiene conmigo, me fue llevando a estas cosas. Entonces, hoy en día hay cosas que no comparto, ¿cierto? De doctrinas que se mueven dentro de muchos lugares, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son mentiras, amados, son mentiras, Son cosas que te hacen estar como en un desierto constante, siempre con una necesidad, llenos de preguntas, donde verdaderamente voy muchas veces a un lugar, ¿cierto? Siento un momento de gran emoción, una gran manifestación, porque la hay, pero después no hay un fruto en mi vida en cuanto a la edificación como persona, como criatura. Entonces, ¿por qué? Porque todo esto lleva un trabajo, lleva un tiempo. Esto que estamos haciendo acá lleva un tiempo, mi querido. Lleva un tiempo en que tenemos que mirar, tenemos que ver algunas verdades. Y esto que estamos hablando es un resumen, es muy breve lo que estamos viendo de lo que Dios tiene en su palabra, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nos lleva a ensanchar el sitio de nuestra tienda, como dice por allá por Isaías, ¿verdad? Entonces es algo que nosotros tenemos que verdaderamente ensanchar nuestros corazones. Mira lo que dice: la imposición de manos, o sea, la imposición de manos que habla acá Hebreo, no es el ordenamiento, no es que tenemos que salir. Yo en un momento lo pensaba también, ¿sí? No, la imposición de mano era cuando el sacerdote imponía la mano sobre ese animal y se impartía todo el pecado del pueblo sobre ese animal, y era como una figura de Cristo, ¿cierto? Por eso dice: echad toda vuestra ansiedad sobre de Él, ¿sí? Echad toda vuestra ansiedad sobre de Él, ¿sí? En esta hora, toda vuestra carga sobre de Él, ¿sí? No tienen que ser tan solamente cargas en lo físico, sino cargas en el área espiritual, porque Dios va creando esa necesidad y esa sed de Dios, ¿cierto?, que viene
por el Espíritu, pero también viene por la palabra, por el meditar la palabra. Si nosotros no estuviéramos hablando de esto, ¿sí? ¿Cómo sería, amado? ¿Cómo haríamos? ¿El Espíritu Santo me lo puede revelar? Sí, lo puede hacer. Pero Él levantó y va a seguir levantando tu vida, ¿cierto? Para dar a entender estas cosas, ¿sí? Y acá estamos hablando apenas algunas cuestiones. Y todo verdadero judío se aferraba a una resurrección y juicios futuros. Si no avanzaban, estarían retrocediendo, lo que significaba olvidar la sustancia del cristianismo, ¿sí? Porque, fíjate vos que acá también dice, mi alma te alaba, Rey. Gracias, Señor. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. ¿Quiénes son los que fueron iluminados? Esta gente que se quería volver. Ya la iluminación estaba en ellos. No podían volver a ser otra vez iluminados. Esto está hablando en cuanto a la doctrina, al servicio. Aquellos que experimentaron las buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, las buenas nuevas, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que estas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y los ponen a vergüenza pública. Claro, acá estamos en esta traducción, pero a ver. Gracias, Jesús. Perdón. Vamos a leerlo como veníamos leyendo esta Reina Valera, que es la que usamos. Yo estaba diciendo. Dice, volvemos. El verso 6, el verso 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, menguaron en su fe, se querían volver otra vez al judaísmo, sean otra vez renovados para arrepentimiento, ¿sí? Crucificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esto no quiere decir que ellos perdieron su salvación. La salvación estaba en ellos todavía, aunque se volvían al viejo sistema de leyes. Cristo estaba en ellos. Por eso dice, es imposible que Cristo salga de ellos, ¿sí? Y que sean renovados. Es imposible. Esto no está hablando de una pérdida de salvación. Porque si acá, mi querido amigo, hablara de salvación, si vos te pones a pensar, dice, porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gozaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo, ¿cierto? Y asimismo gustaron de la buena palabra y de los bienes venideros y recayeron otra vez sean renovados. Si esto está hablando de la salvación, esto estaría hablando que si perdemos una vez la salvación, nunca más la vamos a recuperar, porque la palabra esta dice, sean otra vez renovados. Es imposible, dice el verso 4. ¿Te das cuenta, mi querido amigo, cómo una palabra puede ser mal interpretada? Y hoy en día se está repitiendo en todos los contextos cristianos, por no mirar los originales, por no hacer un estudio personal, un devocional personal. Nosotros también nos involucramos en esto. Que gente con buena intención, tal vez, y algunas no con tan buena intención, permanecen en estas enseñanzas. ¿Sí? Acá no está hablando de la salvación, porque es imposible de los que una vez fueron iluminados, algunos ponen salvados, y recayeron, se perdieron en el verso, sean otra vez renovados, porque si esto es verdad, recayeron y sean otra vez, está hablando que si
hipotéticamente, ¿no?, lo que dicen ellos, que la salvación se pierde, jamás se volvería otra vez a recuperar esa salvación. Entonces, acá este contexto está hablando de otras situaciones. Míralo, comparalo, estudialo, meditalo, decile al Espíritu Santo, ¿sí?, de estas cosas. Así que, mi querido amigo, acá dice, si este pasaje se refiere a la salvación, enseña que un creyente que pierde la salvación no puede recuperarla, si es que a salvación se refiere este versículo 4 al 6. ¿Sí? Esto quiere decir que la salvación depende parcialmente de nuestras obras, y una vez que perdemos nuestra salvación, nunca más la podríamos recuperar. Y eso no es así. ¿Sí? Pero el tema del capítulo es el arrepentimiento, la actitud del creyente hacia la palabra de Dios. Permanecer en la enseñanza de la palabra, en escudriñar la palabra de Dios. Y acá está uno de los grandes problemas a través de muchos años. Escudriñar las Escrituras. Los versículos 4 y 5 describen a los verdaderos cristianos. Y el versículo 9 indica que el escritor creía que eran también salvos. Aquí no tenemos gente casi salva, sino verdaderos creyentes. ¿Sí? Esto es lo que apunta la palabra. ¿Sí? Entonces, después fíjate lo que dicen. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. ¿Quiénes son los que reciben esa bendición de Dios? Son esas personas que reciben el Evangelio y perseveran en cuanto a qué, en cuanto a sus enseñanzas. No que perseveran, ¿cierto?, para ser salvos. ¿Cierto? Hay una palabra por allá por Mateo 24 que muchos se sostienen en esa palabra. Yo le invitaría a que puedan mirar las definiciones de los textos originales o de las copias, primeras copias bíblicas, ¿cierto? Que dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Ese Mateo 24 está hablando a la nación de Israel en los tiempos proféticos y escatológicos de los últimos tiempos, y está hablando que los que escapen con vida en ese tiempo de la gran tribulación, esos van a ser los que van a poblar el milenio. Fíjate de lo que está hablando de los tiempos finales. Fíjate todo el contexto de Mateo 24 y Mateo 25. No podés leer Mateo 24 solo sin leer el 25 también. Ese es otro gran dilema muchas veces. Cuando estudiamos la Biblia o sacamos un versículo de acá, sacamos otro versículo de allá, sacamos, viste, cuando nos hacemos de los héroes espirituales que uno sabe más que el otro, y muchas veces se comete el error de que se saca un versículo de un contexto y se pone con otro versículo de otro contexto y se hace verdaderamente una maraña de cosas y se crean hoy en día falsas doctrinas que están en la iglesia cristiana, como las maldiciones generacionales, como la teología de la prosperidad, ¿cierto? Y tantas cosas que hoy en día permanecen y van prevaleciendo a través de los tiempos. Cosas de 100, 200 años metidos dentro de los concilios cristianos, que cuando vos empezás a mirar la palabra, todas esas cosas se caen por tierra. Entonces, esto que estamos hablando, el que persevere hasta el fin será salvo, está hablando a esas personas en el último tiempo, en la gran persecución que va a haber del anticristo, ¿cierto? Todos esos que perseveren hasta el fin, muchos dicen que van a huir a los montes,
Uno dice que va a ser el pueblo, mucho pueblo de Dios va a ser, se le va a dar un lugar en el desierto, Apocalipsis 12, todo tiene que ver con eso, es muy sencillo Apocalipsis, tampoco es algo muy complicado, ¿sí? Entonces Mateo 24, Mateo 25, Daniel, cuando habla Daniel de los últimos tiempos, porque en Mateo 24 mismo te dice que el que lee entienda lo que Daniel dijo, ¿cierto? La misma Biblia dice que el que va a leer en Mateo 24 va a tener un entendimiento de lo profético que habló Daniel, donde muchos lo confunden con el arrebatamiento, ¿cierto? Que dos van a estar en el molino, uno será tomado, otro será dejado. No es el contexto tampoco del arrebatamiento, ¿sí? No es el contexto del arrebatamiento. El arrebatamiento, todo el pueblo de Dios, según 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 16 y 1 Corintios 15, habla de estas cosas, ¿cierto? Y habla de que ese arrebatamiento va a ser todos juntos, toda la iglesia junta, todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Inmediatamente nosotros, los que estemos en ese momento, vamos a ser arrebatados juntamente con ellos. No es que Dios va a elegir a un cristiano porque está tibio, el otro porque está más firme. Todos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque todos los hijos de Dios son justificados ¿en quién? En la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, no en la obra mía, ¿cierto? No en mis obras, ¿sí? ¿Yo por qué tengo justicia y tengo vida? Primeramente por la gran misericordia del Señor, pero esa justicia y esa vida que tenemos nosotros son por la obra de Cristo. ¿Quién va a juzgar la justicia que tenemos nosotros? No hay hombre, no hay mujer que pueda juzgarla. Ya nosotros tenemos acceso, libre acceso al lugar santísimo, ahí donde está la presencia de Dios directo, mi querido amigo, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ir edificándonos en estas cosas, ¿no? Entonces, muchos creen que este versículo 4 y 6, ¿cierto? Hasta el 6 de Hebreos 6, está hablando de una pérdida de salvación. Y no está hablando de eso, nada que ver, ¿cierto? No tiene nada que ver. Y la tierra que bebe de la lluvia, que muchas veces cae, dice, sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espino y abrojo es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Fíjate vos que acá está hablando, esto tampoco está hablando de la salvación, esto está hablando en cuanto a las obras, ¿cierto? A las obras de estos creyentes judíos, que está hablando, mira, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba, este es el trato de Dios para con uno, para con el corazón de uno, y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada y recibe bendición de Dios. Es esa tierra que tiene esa receptibilidad, ¿cierto?, de las instrucciones del Hijo de Dios en este tiempo por el Espíritu Santo, ¿cierto? Recibe bendición de Dios, ¿sí? Es edificada en los fundamentos cristianos, ¿cierto?, por la palabra de Dios y su Espíritu. Pero la que produce espino y abrojo es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. ¿Qué es lo que va a ser quemada de esa tierra? Sus obras, ¿cierto? Hay una palabra que habla del tribunal de Cristo, ¿no? Donde todos vamos a recibir galardones, donde el pueblo de Dios, una vez que sea arrebatado, su iglesia, ¿dónde va a ir? Al tribunal inmediatamente. Mientras en la tierra, bueno, sabemos lo que va a ocurrir, se va a levantar el anticristo, y sabemos que va todo lo profético que se va a ir moviendo. 3 años y medio va a haber
gran prosperidad, grande, pero después los últimos 3 años y medio comienza, ¿cierto?, todo lo más duro, lo que como nunca antes se vio en la tierra, se va a vivir, grandes persecuciones, el enemigo va a ser soltado en la tierra, ¿sí? Ya los hijos de Dios van a estar con Cristo y vamos a afrontar un tribunal. En ese tribunal se va a recibir galardones según el servicio que hayamos prestado mientras estuvimos en el cuerpo, haya sido bueno o malo. Lo bueno va a recibir recompensa, lo malo va a ser pasado por fuego y no va a prevalecer la obra esa, ¿cierto?, que no estaba fundamentada en las enseñanzas cristianas, ¿sí? O sea, en una obediencia a la voluntad de Dios. Por ejemplo, el rey David tenía muy buena intención de edificar un templo, pero Dios le dijo: no, vos no me vas a edificar templo porque eres un hombre de guerra y hay sangre en tus manos, ¿cierto? El que me va a edificar templo es tu hijo Salomón. Él es el que me va a hacer un templo, ¿cierto? Fíjate vos, ¿no? O sea, había una gran intención de David de honrar a Dios con un templo, ¿cierto? Pero no es la buena intención lo que necesariamente me va a traer una buena recompensa a mí, sino es la fe, ¿cierto? La fe en Cristo y la obediencia a su voluntad, que eso viene por el conocimiento de todos los días, amado. Todos los días el Señor nos va renovando ese conocimiento. No nos quedamos en una doctrina, sino que avanzamos, ¿cierto? Entonces, podemos ver eso, ¿cierto? Muy notable, que el rey David tenía esa intención, pero el que se le dio no era la voluntad de Dios, era la intención de David, pero no era la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas hoy en el mundo cristiano se hace con buena intención, pero no es la voluntad de Dios? ¿Cierto? Hay cosas que están hechas con buena intención, que es la obra de Dios, pero no es la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, acá podemos ver qué es lo que va a recibir recompensa: todo aquello que está fundamentado en la voluntad del Padre. O sea, esa persona también va a ser salva, pero como dice su palabra, como por fuego va a ser salva, ¿sí? ¿Por qué por fuego? Porque la obra que él hizo con buenas intenciones, pero sin la voluntad de Dios, sin la obediencia de Dios, va a ser quemada, ¿sí? No va a prevalecer y no va a obtener el premio, aunque va a ser salvo, pero no va a tener un premio, ¿cierto? Ya después, en otra oportunidad, vamos a ampliar esto que estamos hablando, del tribunal de Cristo. Eso está por allá por 1 Corintios 5:10 y en Romanos 14, verso 5 o verso 10. Por ahí habla, en esos dos pasajes se habla del tribunal de Cristo, ¿sí? Eso va a ocurrir inmediatamente después del arrebatamiento. La iglesia va a ser presentada al tribunal de Cristo, y su juicio no va a ser para mandar al infierno. Su juicio va a ser para galardones. El juicio que va a mandar al infierno es el juicio del gran trono blanco. Eso está por allá por Apocalipsis 20, tengo entendido, donde todos los pecadores de todas las épocas van a ser resucitados y van a ser presentados delante de Dios. De paso, ahí tiramos otra vaca sagrada. ¿Viste que dicen: sin santidad nadie verá a Dios? ¿Y cómo puede ser estos pecadores lo van a ver a Dios? ¿Cómo puede ser que Satanás dice que cuando en el tiempo de Job,
se presentaba junto a los hijos de Dios. ¿Quién se presentaba? Satanás. Y hablaba cara a cara con Dios. Viste que muchos te dicen, mirá, si no te mantenés en santidad, ¿cierto? ¿Y cuál es la santidad, mi querido amigo? Es Cristo. Si vos lo tenés a Cristo en tu corazón, lo estás viendo, lo estás contemplando. Si no, no lo podés adorar, no lo podés ministrar en tu vida personal, en tu familia. Eso se llama santidad. Cuando vos lo ministrás a Cristo, aún en el mismo momento que caíste, en el mismo momento que vos caíste y le pediste perdón, eso es parte de la santificación que hace Cristo con nuestras vidas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿eso me da licencia para pecar a mí? En ninguna manera. En ninguna manera. Donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero eso no me da a mí edificación para seguir pecando. ¿Sí? No malinterpretemos estas cosas. ¿Sí? Entonces, podemos ver acá, pero cuando nosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Ahí está la recompensa que vos vas a recibir por el amor y el servicio en el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque vos vas a estar ministrando en Dios, lo contemplás a través de la fe, le adorás, le decís, Señor santo, Señor te exalto, precioso Rey, grande. ¿Por qué? Porque hay una visión en lo espiritual por fe, no por vista, y por una percepción espiritual en la que vos estás creciendo. Y hay una respuesta del Padre eficaz hacia tu vida, en el cual Él te edifica. En cuanto a qué, una de las cosas, en cuanto al servicio al prójimo. ¿Cierto? Esto se llama cultura de reino. Cultura de reino. Directamente, ¿viste? Cuando vos descargas algo en tu celular, bueno, vos en tu espíritu inmediatamente, en un instante descargaste una verdad revelada que no te la va a quitar nadie. Ni hombre, ni mujer, ni ángel, ni potestad, ni ninguna cosa, ni el hambre, ni la desnudez. Vas a prevalecer en el hambre, en la desnudez. Vas a pasar por el fuego, por el agua, pero esa verdad va a estar ahí clavada en medio de tu corazón. Una verdad que te va a edificar, una verdad que te va a sostener. Entonces ahí está la santidad. Vos estás viendo a Dios, no tan solamente vos, la persona que recibió a Cristo, esa persona es santa. ¿Por qué? Porque es justa, porque recibió la obra en la cruz del Calvario y es resucitada juntamente con Cristo. No tiene que esperar un juicio el día de mañana de Dios. No, nosotros ya fuimos salvados, nosotros ya fuimos resucitados juntamente con Cristo. Pero, ¿qué pasa? Nuestras doctrinas y nuestros doctrinajes, montón de doctrina en la cabeza, cargados de cosas religiosas, hace que eso mengue en nuestras vidas. Y vamos buscando otra vez todas esas doctrinas humanas, la cual en los primeros tiempos nos aferramos. ¿Sí? Entonces, este es verdaderamente un desafío para nosotros. ¿Sí? Y un desafío verdaderamente interesante, donde hay muchas cosas que
vamos a tener que ir dejando. Y muchos dicen, no, que tenemos que dejar el ser borracho, el ser drogadito. Ya, el Hijo de Dios ya está en otra esfera, muchos, que tienen que dejar mucho doctrinaje y entrar en la verdad de Dios. Estás permaneciendo en el lugar santísimo, estás viendo cara a cara al Cristo, Él está habitando en vos, vos estás habitando en Él, sos parte del cuerpo de Cristo. Dice que vos sos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Dice eso o no dice eso la Biblia? Y entonces, ¿por qué nos vamos al Viejo Testamento, a las leyes mosaicas otra vez, como hacían estos judíos? ¿Por qué prevalecemos todavía y hacemos que toda nuestra familia prevalezca en esas cosas? ¿Eran buenas? Sí, eran buenas, pero no eran perfectas. Apuntabas hacia la perfección. Era sombra de la realidad que es Cristo. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Las promesas en Cristo son sí y son amén. Todas las promesas se cumplieron en tu vida en el momento que abriste el corazón a Cristo. Por ahí veo carteles, Dios cumplirá sus promesas. No, Cristo ya cumplió las promesas, mi amigo. Veo carteles por ahí, las promesas de Dios serán para vos. Serán. No, por fe ya son. ¿Por qué? Porque hay un párrafo en la Biblia que dice que las promesas en Él son sí y son amén. Por eso no le creas a alguien que viene a orar por una promesa en el futuro para tu vida. No, eso va a fluir, porque acá la misma palabra te lo está diciendo. Mirá, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vas a ir heredando, todo va a ser añadido a tu vida en el tiempo y forma. Y más Dios te va a respaldar. Si Dios te envió, Dios te va a respaldar en el tiempo, ¿cierto? Te va a promover, ¿cierto? Y te va a enviar, si tenés ese llamado. Por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esto le habló a Abraham. Te multiplicaré, ¿cierto? Te bendeciré. Nosotros ya somos benditos. Nosotros ya fuimos multiplicados. Porque Cristo es el cumplimiento y la consumación de todas las cosas de nuestras vidas. Lo tenemos todo. Pero ¿qué pasa? Nosotros creemos que la bendición es tener un vehículo, tener una casa, tener millones de dólares, tener muchos amigos, ¿cierto? Y esas cosas son bellas. Claro que sí. Claro que sí. Pero la bendición más grande es Cristo en tu vida. Él es la bendición. Lo demás viene por añadidura. Si vamos a eso, muchos dicen el sello de un buen cristiano es tener un vehículo en la puerta, tener una casa enorme, ser prosperado, ser sabio con lo financiero y todas esas cosas, ¿verdad? Pero acá la verdadera bendición radica en el Hijo de Dios. Si eso fuera así, por ejemplo, los jeques árabes, que son musulmanes, son los más ricos de la tierra. Viste que hoy en día se habla de Elon Musk, de, no sé, el creador de Amazon,
el del Facebook, que son la gente más icónica del mundo, y se dice que ellos son los más ricos. No, hay gente más rica que ni aparece en las noticias, ni en el internet. Hay gente mucho más rica y no es cristiana. Entonces el sello de la mayor riqueza no quiere decir, ¿cierto?, que uno está necesariamente en la voluntad del Señor o lo tiene a Cristo. Si tenés a Cristo, lo tenés todo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada te falta, estás completo en Cristo. Por fe, todo se va a ir alineando, todo lo que necesites. Ni riqueza ni pobreza, lo necesario para... Y si Dios te da riqueza, bueno, gracias Señor. Pero no es un lineamiento decir que porque tengo un vehículo en la puerta, porque si no entramos en un espíritu de competencia, que en las congregaciones también eso, no, que el hermano tiene un mejor vehículo, yo tengo que tener mejor que él. Eso está. Eso está. Y eso es pecado dentro de las congregaciones. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ya estamos terminando, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Por fe, Abraham, por eso dice que es el padre de la fe. Esto antes de las leyes. Fíjate vos que estos judíos se querían volver a las leyes. Hay mucho pueblo evangélico que hoy dice los levitas. Vamos a dejar que ministren los levitas en la alabanza. Ya los levitas no existen. Dice, y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. ¿Quién? Abraham. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Era como una garantía la palabra, ¿no? La palabra tenía peso, viejo. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es Dios, es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Sí? Esa esperanza es una esperanza viva. Eso lo habla en 1 de Pedro capítulo 3, tengo entendido. Es una esperanza inaccesible en los cielos. Pero ese cielo, ¿de quién está hablando? Está hablando a gente que no creía. Pero nosotros que estamos creyendo y somos partícipes de esto, porque vos no sos ningún espectador que estás ahí. Se terminó la época de los espectadores que escuchaban a los grandes predicadores. Hoy sos partícipes, somos partícipes de su gloria. Somos partícipes de esta vida indestructible en Cristo. Tanto el que habla como el que escucha. Somos partícipes, estamos involucrados en esto. Porque Dios así lo diseñó de antemano. Antes de la creación del mundo, Él vio a Cristo, su Hijo, y a través de Cristo, en esos tiempos de la eternidad, te vio a vos y me vio a mí. Entonces, ¿qué mandamiento puede contener o edificar? Solamente la persona de Cristo. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Fíjate vos. Acá vamos a analizar algo y quiero que me ayudes.
para que Dios, por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos a esta esperanza, aferrarnos a esta esperanza, haciéndonos uno a esta esperanza, puesta delante de nosotros, ¿quién es Cristo? La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Estamos anclados, nuestra alma está anclada a Cristo por esa nueva criatura espiritual que somos. Otra vez fuimos conectados con Cristo. Y esa conexión es para siempre. No hay nada que te pueda separar del amor de Cristo. No hay nada, amado, que te pueda separar de Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna... Es más, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esto es muy determinante para tu vida. Donde Jesús entró, dice, la cual, dice el 19, tenemos como segura y firme ancla de nuestra alma, del alma, que penetra hasta dentro del velo. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace que nosotros entremos al lugar santísimo? Acordate que cuando Cristo muere, el velo se rompe, el velo, el templo se parte en dos, el velo se rompe. ¿Eso qué era lo que indicaba? Indicaba que todo un pueblo iba a tener acceso por la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado y nos hace justos. Íbamos a poder entrar a ese lugar santísimo donde solamente un sacerdote entraba. ¿Sí? ¿Cuántas veces queramos? ¿Sí? Cualquier lugar, en cualquier lugar, vas a poder verlo a Él, vas a poder adorarlo a Él, no con nuestros ojos, sino con tu espíritu. Vas a poder adorar. ¿Sí? ¿Y quién puede matar eso? No, nadie, no puede matar nadie. ¿Sí? Ya vamos a seguir viendo el libro de Hebreo. Es un libro verdaderamente, para mí es algo, una innovación, ¿cierto? Así que mi querido, ya vamos a estar en breve tratando Hebreos capítulo 7 y posiblemente el 8, ¿sí? Te mando un gran saludo, que Dios te bendiga.